Hola amigos, hoy en Foro Abierto tenemos a Pedro Sánchez Jacomez, autor de la novela El tren del páramo. En breve va a hacer su presentación en Madrid, bueno, en Villalba. Él nos lo va a comentar. Vamos a saludarle ya. Pedro, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bien, ¿Quién es Pedro Sánchez Jacomez? bueno, yo soy escritor no reconocido. Me he ganado la vida en mi vida profesional como químico y bueno, empecé con una afición a la escritura a partir de hace ya años de un problema sanitario que tuve, tuve que estar inmóvil durante bastante tiempo. Empecé a escribir y bueno, se apoderó de mí la afición y ahora pues soy un escritor no reconocido, pero muy activo. He escrito eh, libros de relatos y dos novelas. Una de ellas es El tren del páramo, que acaba de decir Francisco, y bueno, en esas estamos. Muy bien. ¿Por qué esta novela, Pedro? ¿Por qué El tren del páramo? Esta novela transcurre más o menos en lo que ha sido mi vida. Empieza en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, y termina en el 2014 de este siglo. Es una novela que habla de sentimientos. Lo que ocurre es que, lógicamente, los personajes mm, eh, se mueven, lógicamente, primero en el franquismo, la dictadura, luego pasan por la transición y luego ya pues todo el tema del procés catalá y todo esto, ¿no? Entonces, en el fondo, eh, es un poco lo que yo he visto. Es una novela de ficción, pero no cabe duda que está algunas cosas basadas en hechos que yo he observado directamente o que me han contado. Hay otras que son completamente inventadas, ficcionadas, pero que no por eso no son realistas, ¿no? Como dice eh, Jaime Pastor en prólogo, pues es una novela de ficción realista. Exacto. Además, tocas fechas muy señaladas dentro de la época franquista. Sí, efectivamente, digamos que bueno, por supuesto, yo por mi edad me ha tocado vivir cosas importantes, ¿no? Porque la adolescencia del protagonista transcurre en los años 60, es decir, a principios de los años 60, que efectivamente la dictadura y el franquismo estaba en pleno ejercicio. Entonces ahí es una sociedad la que se muestra completamente distinta a la actual. Después de 50 o 60 años, pues todo el autoritarismo, la educación, la sexualidad, en fin, todas las cosas que los protagonistas, entre que los protagonistas se mueven, no tienen nada que ver con los actuales. Es decir, de alguna manera es una historia reciente de España, pero muy significativa. Claro, es que es lo que te iba a decir, como en efecto dice el prologuista, ¿no? Que es una novela histórica y realista, y yo creo que estás dando a conocer pues unas páginas importantes y unos sucesos importantes de la historia actual, ¿no? Hablas del 23F, de la matanza de Atocha, por ejemplo. Bueno, son cosas que pues se han vivido con los que tenemos ya cierta edad, ¿no? Sí, por supuesto. También se habla de, bueno, de los primeros gobiernos autonómicos,
sí. del Estatuto de Cataluña, que creo que fue en 79. Ujú. Entonces, por supuesto que de alguna manera los que tenemos ya cierta edad les servirá de recordatorio y se sentirán en muchísimas cosas reflejados. Los que sean de mi generación se reirán mucho porque efectivamente nos enterábamos del misterio de la vida pues de una manera muy curiosa, ¿no? Y la gente joven, en la otra posibilidad es la gente que ha nacido ya en democracia, nuestros hijos, es decir, la gente que ha nacido a partir del año 80 y algo, 80 y algo, pues se les parecerá alucinante que sus padres se lo han podido contar, pero no es lo mismo contarlo que disfrutarlo a través de unas escenas, en algunos casos duras y en otros casos graciosas. Gracias. ¿A quién va dirigida tu novela? Pues, como te decía, lo puede leer gente, personas, lectores que son de una generación anterior a la mía o posterior, pero que hayan vivido el franquismo, pero también, como te decía antes, también un poco a la gente joven, porque la gente joven con esto de las nuevas tecnologías solo lee por el smartphone o por el iPad, pero la historia de sus padres y muchas cosas que se cuentan, muchos datos, que es cultura, deben de, primero, que les va a ser muy interesante y entretenido, y segundo, que es una cultura que deben de tener ellos, creo yo. Por supuesto, porque forma parte de su generación inmediatamente anterior, ¿no? O sea, no estamos hablando de hace 5 siglos, ni muchísimo menos. Estamos hablando pues, Claro, de mediados del siglo XX, con lo cual, pues, hay muchos de sus padres y abuelos, pues, están dentro de esos años. Eh, Jaime Pastor, profesor de Ciencias Políticas de la UNED, es el que ha hecho el prólogo. sí. Yo tuve la suerte bueno, yo no lo conozco personalmente, lo que ocurre es que a través de un amigo, de una amiga, me dio su contacto y la verdad es que es una persona súper generosa y muy abierto porque sabiendo que yo era un escritor no reconocido, pues se brindó a hacerme el prólogo y la verdad es que es una persona que no la conozco todavía personalmente, la conoceré el día de la presentación, de la segunda presentación, pero bueno, es increíble que se me hiciera el prólogo sin conocerme. Le estoy Eso muy de, agradecido. Pedro, eso de escritor no reconocido, no sé, ¿qué quiere decir exactamente? Porque, no sé, es que todos los escritores sois no reconocidos de alguna manera. Hay muchísimos escritores, todos buenísimos, y bueno, yo creo que sí que estáis reconocidos, lo que pasa es que no a un gran mundo, vaya. Mm. Bueno, no cabe duda que hay, para mí el tema de, perdón, Ah, el tema de la escritura están, digamos, en una serie, una gradación desde los que viven de lo que escriben, que son una docena, no creo que sean más, claro. que llevan mucho tiempo y venden mucho. Luego están los famosos que, bueno, que venden, pero no hay quien lea eso porque en realidad es una bazofia. Y luego hay muchos como yo y mejores que yo, pero que nos movemos en este mundo, que muchos compañeros y compañeras mías que escriben extraordinariamente bien, pero yo les digo no reconocidos porque, bueno, a lo mejor les han dado algún premio, les conocen en su pueblo, pero no pasa de ahí. Bueno, Y yo digo no reconocidos porque, hombre, es una pena, pero no. Primero, yo creo que aquí, como en España se lee poco, pues ese es el problema, que casi hay más escritores que lectores. bueno, bueno, pero tenéis no sé, un gran valor y yo hablo con muchos de vosotros, gente que se dedica a escribir y la verdad todo el mundo es encantador y con muchas ganas
de seguir escribiendo y de cosas nuevas. Estáis todo el día pensando cómo poder llegar al público y bueno, ese reconocimiento desde luego le tenéis, no a nivel de grandes masas, pero es que los libros no son de grandes masas, por lo tanto yo creo que sí que estáis reconocidos. Sí, no, esa visión tuya, Claro, efectivamente. es que es así, En eso que tú dices tienes razón. siempre. No es el fútbol, ¿eh? No es el fútbol, porque vamos, o cualquier jugador de fútbol que haga lo que haga, madre de mi vida. Tiene ya seguidores antes de empezar, pero la escritura, bueno, Sí, las artes en general. ¿Eh? sí, efectivamente. Yo me acuerdo que con el primer libro de cuentos que autoedité, me acuerdo que algunos me lo compraron y luego me los encontré por la calle a los 2 años y les pregunté, bueno, ¿qué te ha parecido? ¿Has leído algún relato? Y dice, es que no he tenido tiempo, claro, Claro, después de 2 años. Es decir, que hay mucha gente que compra, pero compra por compromiso. Yo no, yo lo primero que digo es si es lector, porque yo que me compren por compromiso, yo no vivo de esto ni viviré nunca, porque si no estaría en la puerta de una iglesia con la mano extendida, claro. Entonces, a mí mi ilusión es como una amiga que el otro día me decía por WhatsApp, dice, oye, me he dormido riéndome, me lo paso bomba con las escenas que describes. Entonces, para mí ese es mi pago. Es claro, decir, encontrar a alguien que disfrute claro. y nada más. Es eso. Disfrute y a la vez puede que aprenda o puede que no, depende de su nivel cultural, pero lo importante es que disfrute, que se entretenga. Pues seguro que ese objetivo le vas a cumplir. Pedro, o le estás cumpliendo, vaya. Pedro, ¿dónde es la presentación? La presentación de la novela es en el Ateneo La Barraca de Collado Villalba. Es el sábado que viene, día 11, a las 5:30 de la tarde. Va a asistir Jaime Pastor, que dará una disertación en el anterior sobre fascismo y democracia, también muy actual. Y luego pues pasaremos a hablar un poco de lo que es la novela y lo más jugoso es las preguntas que los lectores o futuros lectores hacen de la novela para si les interesa adquirirla o no. Y ahí siempre hay un debate muy entretenido del cual se aprende mucho. Muy bien. Entonces recordamos que es este próximo sábado, 11 de septiembre, en el Ateneo La Barraca, en Collado Villalba, a las 5:30 de la tarde. Sí, ¿Es sí. correcto? Correcto, sí, sí, Muy bien. está esquina de Pardo Santayana con Ignacio Bonilla. Así Perfecto. que os animo a todos y a todas a que vayáis para pasar un rato agradable, simplemente. Pues muy bien. Pues bueno, Pedro, no sé si se te queda algo en el tintero, algo que quieras añadir. Pues hombre, únicamente para acabar, decir a la gente y particularmente a la gente joven que hay que leer, pero leer disfrutando o disfrutar leyendo. Es decir, elegir las lecturas para, a la vez que disfrutas, aprendes cosas, es como viajar sin gastar y sin infectarte con el COVID-19. Así que ánimo y que viajen, porque el coger una buena novela es un viaje que no te cuesta nada y que te lo pasas muy bien. Estupendo. Estamos en la época del TikTok, entonces, eso me decían ayer o antes de ayer, y me decían, eran unos chavales jóvenes, y me decían, es que nosotros estamos en la época del TikTok, entonces tiene que ser todo muy rápido, claro, pero leer un libro, pues lógicamente no es rápido, hay que cambiar un poquito ese chip. Pedro Sánchez, un auténtico placer, muchísimas gracias por estar en el canal, le tienes a tu disposición para cuando quieras y estaremos allí en la presentación, repetimos, este sábado, día 11 de septiembre, a las 5:30 de la tarde, en el Ateneo La Barraca, en Collado Villalba. Un abrazo, Pedro, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Francisco, y bueno, pues a disfrutar de la vida y con una novela mejor. Claro que sí. Un abrazo, Bueno, buen día. un abrazo, buen día.